Hemos venido para escuchar la palabra de Dios. Amén. Hay programas donde dice que estos actores van a recrear una escena que es producto de la ficción, no es real. Entonces yo iba a decir a ustedes que lo que voy a decir no es producto de la ficción, sino es producto de la realidad, de la realidad, de las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Así dice la palabra. En sí, la enseñanza no es para ninguna persona en particular, sino para todos nosotros. Si de pronto este caso que vamos a leer, a explicar, está pasando en un hogar o en algún lugar, ya eso es algo que viene de parte de Dios para que nosotros no hagamos como hicieron ellos. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo 24. ¿Mateo qué? 24. Y leemos el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor y misericordia, por tu verdad. Gracias por tu palabra, digna de ser creída y de ser recibida por todos. En el nombre de Jesús. Amén. No vamos a predicar lo mismo del domingo pasado, pero sí estamos leyendo donde leímos el domingo pasado. Se pueden sentar, amados. Estuvimos hablando el domingo pasado acerca de lo que es el engaño. ¿Se acuerdan? Hablamos de Satanás, hablamos de cómo fue formado, de los vestidos, de todo eso. Eso lo hablamos el domingo pasado. Hicimos la introducción el domingo pasado. Algunos dirán, el engaño, ¿qué es? ¿Qué es? Algunos dirán, el engaño es una mentira. Pero le voy a contar una cosa, hermano, que entre la mentira y el engaño hay una diferencia. Aunque no parezca, pero hay una diferencia. Hay gente que miente y engaña, y hay gente que engaña sin mentir. Será raro, ¿verdad? Porque suena raro. Por ejemplo, a ti te dan un billete de 100,000 pesos falso. A ti no te están echando mentiras. La mentira siempre es escrita, la mentira siempre es verbal. Pero te están dando un billete de 100,000 pesos falso. Te están engañando y no te han echado mentiras. Es decir, que el engaño, hermano, es algo más profundo que una mentira. El engaño es más terrible que una mentira. Porque la gente miente, hermano. ¿Quién no miente? Mucha gente miente. No voy a hablar de los inconversos que mienten, porque el inconverso que no mienta es evangélico, consagrado. ¿Cuántos evangélicos no conozco yo que mienten? Cantidades. Y yo no le hablo de evangélicos por ahí que son nuevos creyentes. Yo hablo de evangélicos que conozco. Hombres que son catalogados como hombres de Dios, que ayunan, que vigilan, que hablan en lengua, que tienen autoridad sobre iglesias, sobre concilios, que le digo, autoridad sobre gente, muchos pueblos, evangelistas que mienten, que engañan. Hermano, hay evangelistas hoy en día que engañan a la gente, son engañosos, porque, hermano, lo que están enseñando no es lo que están viviendo. Y he escuchado, hermano, que hay hasta evangelistas que tienen una doctrina, pero predican como si no la tuvieran. Es decir, para que ustedes me entiendan, puede haber evangelistas que le dicen a usted que son cristianos, son trinitarios, pero son solo Jesús. ¿Me están entendiendo? No, no son trinitarios, son solo Jesús.
Pero la gente, como predica como trinitario, como se viste como trinitario, como habla como trinitario, la gente lo cree. Pero en el fondo, usted le pregunta la doctrina y te dice que son solo Jesús. Entonces, se llama, escúchelo, engaño. El engaño, hermano, siempre, hermano, ha existido. Hermano, el engaño es la manera como que sutil con que la gente te lleva a ti a un lugar para hacerte una maldad, para atracarte, para robarte y para tantas cosas. Me puse a mirar todo este tema del engaño y saqué una conclusión, hermano, y quiero como hablar de los engaños más clásicos, digo la palabra esta, los más clásicos que la Biblia habla, los engaños clásicos. Y quiero hablar de un engaño clásico. Y ese engaño clásico está en el libro, escuche, de Génesis cuando Jacob engaña a su padre, ¿verdad? Cuando lo engaña, para no leer tanto, para no demorarme leyendo tanto. Usted lo puede buscar ahí. Si lo consigue ustedes, busque cuando Jacob engaña al papá. Entonces, usted lo puede buscar por ahí. Y si lo consigue, pues da la cita para medio arriba, para ojearlo. Pero quiero hablarle de algo importante, lo que es un clásico de engaño. Y a mí me llamó poderosamente la atención este engaño. ¿Por qué me llamó poderosamente la atención? Porque siempre cuando hay un muerto, la gente dice, agarraron al sicario que mató a la persona. Pero falta lo que llaman el autor intelectual, que es el que da la orden, que es el que da la plata, que es el que señala. Entonces, en este clásico engaño, podemos ver a un autor que hace un engaño, llamado ¿cómo? Dígalo, Jacob. Jacob engañó a su papá, a su padre, pero el actor intelectual del engaño fue la mamá de Jacob. Mire lo que es la historia bíblica. La que ideó, la que programó, la que dijo cómo iban a engañar al papá o al esposo, fue la madre. La madre es la creadora del engaño. Jacob no quería engañar al papá, dice la Biblia. Porque él decía a la mamá, mamá, si mi papá se entera, en vez de bendición, me va a soltar maldiciones. Y no quiero que mi viejo me suelte maldiciones, porque nadie quiere maldiciones del papá. Todo el mundo quiere bendiciones del papá, no maldiciones. Entonces dice la Biblia que la mamá decía que esas maldiciones, si te descubren, otra palabra, si esas maldiciones te llegan a descubrir, entonces esas maldiciones sean para mí, no para ti. Así que tranquilo, hagamos como yo te estoy diciendo. Amén a su nombre. Ah, bueno, 27:14. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Escucha esto. ¿Qué sucede? Que dice él, es que yo soy lampiño, mamá. Yo no tengo vello aquí en las manos ni tampoco en el pecho. Mi hermano Esaú es velludo, como una pellizca. Tranquilo, que yo agarro la piel de un corderito y te la pongo aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que mi papá va a saber que no soy Esaú cuando me vaya a dar el beso y va a sentir que el olor mío es diferente al olor de mi hermano, porque mi papá sabemos que está ciego. Entonces, tranquilo, te pondré la ropa de tu hermano, la que esté más sudada. En esa época, porque no había bien para lavar la ropa. Pero, es decir, que vemos aquí una mujer que comenzó a fraguar, en la palabra, un engaño para engañar al esposo.
porque ella quería que la bendición del esposo sea sobre su hijo menor y no sobre su hijo mayor. Todos sabemos a través de la historia bíblica que fue que Esaú vendió la primogenitura, todos sabemos eso. Pero estamos viendo aquí la manera como la consiguió. Entonces me puse a pensar lo siguiente yo cuando leí este pasaje bíblico, cuando lo he leído, que hay hijos engañadores como Jacob. Hay padres ciegos que no ven el engaño del hijo, pero hay madres conscientes que apoyan. ¿Me está oyendo? ¿Esto qué querrá decir, hermano? Esto querrá decir, hermano, que mientras hay papás que están ciegos y no ven lo que hace el hijo o lo que no hace la hija, hay madres que sí saben lo que está haciendo el hijo o está haciendo la hija, pero no se lo dice al papá, sino que apoya a la hija o apoya al hijo. Eso está en la Biblia, hermano, eso sucedió. Pero eso puede estar sucediendo en cualquier hogar del mundo. Puede estar sucediendo en cualquier casa de evangélico o de inconverso, donde la mamá sabe de las salidas de la hija. La mamá sabe de la salida del hijo. Y la mamá le oculta al esposo lo que la hija hace, o le oculta al esposo lo que el hijo hace, y el papá está ciego. Está ciego porque nadie le ha dicho, está ciego porque no sabe, está ciego porque no ve, está ciego porque nadie le ha informado, está ciego porque no cree que el hijo o la hija es capaz de hacer lo que está haciendo y que la esposa le está encubriendo el hijo o la hija lo que está haciendo. Amén a su nombre. Se llama engaño. Engaño. Porque si llega la mujer y le abre los ojos al esposo, de seguro que la maldición le va para el hijo. Si llega la esposa, le dice al esposo lo que está haciendo la hija, el esposo puede agarrar una vara y darle, o puede sacarla de la casa, o puede sacar al hijo de la casa, o puede hacer algo arbitrario. Entonces la madre mejor deja que el esposo esté como el papá de Jacob, ciego. A su nombre. ¿Cuántos ciegos habrán en las casas? Hay ciegos que no pueden ver, hermanos, si alguien no le dice. Hay ciegos, hermanos, que están esperando que la esposa, que es la que está pegadita al lado de él, le diga qué es lo que está ella viendo que él no puede ver. ¿Me está viendo? Sinceramente es una realidad. Por eso dije que suena como si hubiera, como dije ahorita, esto es algo que es de ciencia ficción. Ya, estos son actores, pero aquí es una realidad. Aquí no estamos como si fuera una novela de ciencia ficción de Steven Spielberg o de cualquiera de esos actores que está inventando una historia de su mente y su imaginación. No, esto es Biblia. Esto sucedió. Esto pasó. Esto aconteció. Hermano, donde la mamá, hermano, estaba apoyando al hijo a que engañara al papá. Ella fue la autora intelectual del engaño. Ella fue la que ideó, ella fue la que se lo imaginó, ella fue la que lo hizo. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Jacob se entera? El papá. Se entera de Jacob. Que toda la trampa, la hizo la esposa. Imagínese usted que llega Jacob, hermano, recibe la bendición del papá. Y de recibir la bendición del papá, que se llama Isaac, no ando mal. Recibe la bendición de Isaac. Y después llega, hermano, el hijo, Esaú. Descubre lo que pasó, la entrama que hubo. Y dice, papi, quien ideó todo esto para que usted bendijera a Jacob fue mi mamá. Mi mamá fue la que le puso los vestidos a Jacob, los vestidos míos. Escuche esto, que esta es una historia que la Biblia no dice más adelante, pero yo voy a imaginar un poquito acá.
Mami, mire, papi, mire, mi mamá le puso acá una piel de cordero para que cuando usted tocara sintiera los vellos igual que los míos. Ah, pero yo olí el vestido, sí, se puso la ropa mía también. ¿Cómo? Mi esposa. Porque eso usted pensar lo siguiente. Mi esposa se prestó para eso. Hermano, le voy a contar alguna cosa, hermano. Hay veces que, hay cosas que suceden a veces en muchos hogares que mejor es que el papá siga ciego. Porque nadie sabe la reacción de ese padre cuando la luz lo alumbre y sepa lo que está haciendo la esposa, lo que está haciendo el hijo, lo que está haciendo la hija. Por eso que hay muchos hogares, pero aquí no hay ninguno, gracias a Dios, que, que a veces la mamá prefiere mejor taparle al papá que decirle la verdad. ¿Por qué? Porque no saben la reacción de ese hombre. No saben la reacción, hermano. Hay gente que reacciona terriblemente. Entonces yo me hago la pregunta, que es la siguiente. Esta mujer corrió un riesgo al estar engañando al esposo. De pronto, este engaño que hizo esta mujer, escuche esto, fue para un beneficio del hijo. Porque ella quería que el hijo que ella consentía fuera el que tuviera la bendición. Pero yo siempre me pregunto, hermano, los engaños nunca son buenos. El engaño puede tener cualquier buen propósito, pero nunca el engaño es bueno. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, el problema del engaño es que siempre hay que mantenerlo echándole tierra. Pero el día que el engaño salga, hermano, ¿qué puede pasar? Yo a usted le he hablado aquí, le hablé hace rato acerca de... Entonces, hermano, a veces dice que los pastores son como muy... Pero uno como pastor tiene que estar mano pendiente, sobre todo cuando se enamora un hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia que son jóvenes, para ver de quién se enamoró y de quién no. Porque no es que uno te metió en esos problemas, porque sino uno como pastor. Porque a nosotros pasó un caso, que yo lo conté hace rato, el año antepasado, creo yo, de una hermana de 35 años que se enamoró de un muchacho de la iglesia cuadrangular. Pero les digo algo, se enamoraron, lo presentaron en la iglesia, yo me acuerdo todavía, yo era misionero cuando eso. ¿Y qué le cuento a ustedes? Nos pusimos contentos porque Yolanda era una muchacha de Dios. 35 años, se había guardado para el Señor. Llegó ese muchacho, hermano, de la iglesia cuadrangular del barrio Las Nieves, recuerdo yo. Y él se entró cuando presentaban, fulano está la iglesia cuadrangular, barrio Las Nieves. Nadie fue a la cuadrangular del barrio Las Nieves a preguntar al pastor si él se congregaba ahí. Nadie fue. Todo el mundo creyó lo que el hombre decía. Vivo en Las Nieves, ahí en la esquina está la cuadrangular. Todos sabíamos que en la nieve, en la esquina del parque, está la cuadrangular. Bueno, un muchacho de la cuadrangular, una muchacha de la luz del mundo, está bien. No hay problema. Pero nadie fue a hablar con el pastor de ese hombre de la cuadrangular. Todo el mundo se tragó el anzuelo, la carnal, la plomada, el nylon, hasta el pescador, el árbol que estaba detrás del pescador y la carretera que pasaba con la tractomula cargada de cemento. Nadie investigó nada. Cuando el hombre se casa, fue que descubrimos que el hombre era de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Después que se casó, fue que nosotros vinimos a descubrirlo. Eso, que ella llegó allá llorando con el ojo hinchado porque el hombre le había pegado. Porque cuando iban llegando, que ella iba a entrar a la cuadrangular, el hombre la jaló para acá. Pues tú no eres de aquí, no, de la otra esquina. No, eso, allá está no solo Jesús, respete. Ese es el maestro de los engaños. El hombre se hizo pasar como trinitario. Iba a nuestros cultos. Ahí batía las palmas, brincaba. Aquí antes era pura brincadera, el tipo brincando, dando la vueltica, dando la vueltica, dando la vueltica y mirando a la muchacha. Ay, ay. Hermano, cuando el hombre se casa, es que descubrimos que el hombre nos había engañado a todos nosotros. A todos nos engañó, hermanos, porque es que el engaño tiene algo.
El engaño es sutil, el engaño es algo que a cualquiera lo arrastra. Ya, entonces, a veces nosotros como que no estamos preparados para eso. Nosotros siempre como que creemos de la buena voluntad de la gente. Creemos lo que la gente nos diga, creemos ya. ¿Cómo iba a dudar Jacob que ese no era el hijo? Si aunque el diablo tuvo sus dudas, dijo, la voz tuya es como de Jacob, pero el olor de tu vestido es de Saúl. El viejo tenía como sus duditas por ahí. Pero póngase a pensar lo siguiente, hermano, que el hombre lo convenció el olor que tenía los vestidos. Hermano, la esposa fue la que se encargó del engaño. Da tristeza, lo hace honesto, cuando uno descubre que la esposa de uno lo engaña. No hay cosa que duela más que uno descubra que la esposa de uno lo engaña. Entonces, hermano, ¿cuántas veces, cuántas madres por amor a la hija, por amor al hijo, no le miente al papá, no le miente con respecto a muchas cosas que pasan en el hogar? Que llegó la muchacha, no quiso ir al colegio, llegó el papá trabajando y decía, ¿fue al colegio la muchacha? Ya fuiste a buscarla, ya la fui a buscar, si ya vino. Y no ha ido al colegio, sino que la mamá dice que si el papá se entera que no fue, es capaz de pegarle, porque ese tipo es un energúmeno. Entonces, muchas mamás, hermanos, para ayudar a los hijos, algunas mamás mienten. Y hablo de personas cristianas, no hablo de inconversos, aquí no creo que habrá uno que otro inconverso. Entonces, este caso que pasó acá, que yo digo que es un clásico, es uno de los engaños más grandes que la Biblia habla en el libro de Génesis. Y usted dirá, oye, ese es el superior, ese es el más grande. No, hay otro peor que este. Este engaño quedó en pañales con otro clásico que hay en la Biblia, del engaño. Y está también el libro de Génesis, no sé si es el versículo del capítulo 37, porque a veces me cruzan los versículos, que habla acerca de José. José es otro de los clásicos que hay de engaño. ¿Por qué? Mire, es una historia que es como melodramática porque es de alegría y es de tristeza. Pero habla, hermano, de uno de los engaños más grandes que ha podido haber en la historia bíblica. Y le voy a explicar por qué razón es uno de los más grandes engaños. La historia habla de un muchacho joven llamado José, 17 añitos, querido por el papá. La mamá murió cuando su hermanito nació, llamada Raquel, la mamá. El papá tiene 12 hijos, pero de los 12 hijos tiene, escuche, 2 hijos con la mujer con la que él pagó 7 años, escuche, 7 años de trabajo, más bien 7, pagó 14 años de trabajo por una mujer. Pagó 7 y no se la dieron. Le dieron otra. Y pagó 7 años más por la misma. Pagó 14 años. Y la Biblia dice que le parecieron poquitos porque la amaba. Ese es el versículo clave ahí. Me gusta porque dice, y le parecieron poquitos años porque la amaba. Oye, ¿sabes que son 14 años tú metió preso, hermano? Por el amor de una mujer. ¿Y que ya saliste de la cana? Sí, pagué 14 años, pero porque la amo. 14 son 14. Amén a su nombre. Bueno, en todo caso, hermano, José dice la palabra que decía la mala fama de sus hermanos. José era muy amado de su padre. Su padre con sus propias manos le tejió una vestidura con diversos colores. Le hizo como especie de un arco iris, me imagino yo acá.
Y yo siempre he dicho, hermanos, que cuando los hermanos ven la túnica de José, les causa envidia. ¿Sabe por qué? Pienso yo acá, versión Jesús Cardoso. Porque escuche, la túnica que tenía José tenía un color, escuche, y cada uno de los hijos de Jacob tenía una túnica sola con un solo color. Es decir, que en la túnica de José estaban los colores de las túnicas de los hermanos. El mismo color, el rojo, Judá, azul, Simeón, y tenía todos los colores a él. Y decir, mi papá le puso a nuestro hermano todos los colores que nosotros tenemos. A él le dio un arco iris, a nosotros dio un color. Entonces dice que le aborrecían por eso y le aborrecían porque, escuche esto, porque José informaba de la mala fama que ellos hacían. ¿Dónde estuvo el engaño? El engaño estuvo cuando él va a buscar en Dotán a los hermanos. Y cuando llegan, él va llegando donde los hermanos a ver cómo están ellos y a llevarle un poco de provisiones. Ellos comienzan a decir, ahí viene el soñador. Veremos qué será de su sueño. Me gusta esa palabra, hermano, porque es bueno cuando alguien te dice que tú eres un soñador. Los soñadores siempre andan con una visión, hermano, periférica. Anda con una visión, hermano, buscando las cosas que no se ven, sino las que se creen, los soñadores. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan ellos y les dirán, vamos acá, vamos a matarle para ver qué será de su sueño. Una de las cosas que siempre yo he enseñado es que por qué razón los hermanos de uno le quieren matar los sueños que uno tiene. El inconverso así no se mete eso, sino los hermanos critican los sueños, critican tus visiones, critican tus proyecciones, critican tu futuro y hablan de tu presente. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan ellos, escuchen esto, lo meten en una cisterna, le quitan el vestido de diferentes colores, matan un cabrito, lo llenan de sangre, escuchen, llenan de sangre, van donde el papá, lo vendieron a los ismaelitas, lo llevan a Egipto, a José encadenado como un prisionero, como un esclavo. Y ellos llevan un vestido, escucha, de José lleno de sangre de cordero. Y dice, papá, tú puedes mirar este vestido. Lo encontramos en el campo. Ah, ese es el vestido de mi hijo José. Yo lo hice. Está lleno de sangre. Un león me lo mató. Eso se llama engaño. Amén a su nombre. Investigue usted cuánto tiempo demoró el engaño. No hubo un mes, no fueron 2 meses, no fueron 6 meses, ellos viendo al viejo llorar. Los 11, escuche, viendo al viejo llorar. José, mi hijo, José. Y ellos sabiendo que el muchacho estaba en Egipto vendido, hermanos, se hacían de la vista gorda, del corazón duro. Mire, hermano, lo que es terrible, cómo el engaño endurece el corazón del que hace el engaño. Escucha esto, está tremendo. La gente cuando comienza a engañar, el corazón se le endurece. El engaño. 1 año, 2 años. Nadie decía nada. Nadie se arrepentía. Nadie reconocía la mentira. Nadie reconocía la falsedad. Nadie reconocía el fraude. Nadie habló con el viejo y lo veían llorando. José, José, mi hijo me lo mató. 2 hijos con Raquel, ya me mataron uno, me queda uno solo. Dios mío, ¿por qué lo mandé solo? 17 añitos tenía. ¿Por qué no fui con él para que luego me matara a mí? Amén a su nombre. ¿Sabe a qué edad se enteró Jacob que el hijo estaba vivo? Se enteró después que José, escucha esto, de 17 años duró 13 años allá, ahí mismo
en Egipto. Saque la cuenta, 13 años. 7 años de la abundancia, más 2 años de escasez. Demoró 22 años la mentira. Hermano, yo no entiendo cómo estos hijos de Jacob duraron 22 años con la mentira de que el hermano estaba muerto, sabiendo todos ellos que estaba vivo. 22 años. ¿Sabe cuántas personas, hermano, ha engañado a la familia? Entonces me puse a mirar un hombre, voy a llevarse a sus hijos a los Estados Unidos y necesitaba hacerle el ADN para poderlo confirmar en el pasaporte y los hijos no eran de él. ¿Sabe lo que es eso? No eran de él. Si no quería creerlo, ¿cómo es posible? Mire, ¿cuántos hijos hay a veces que no es del papá? Y la mamá no dice nada. Tienen 10 años, tienen 15 años, tienen 20 años o tienen 30 años. Amén a su nombre. Usted no vio lo que hizo ahora Bukele en estos días atrás. Hizo un manifiesto, ¿cómo se llama la palabra que usan ellos allá? Algo tecnólogo. Decreto, pues, parece que cada persona que tenga un hijo y nazca, automáticamente en la clínica, antes de sacar el niño de ahí, que le haga una prueba de ADN para ver si el papá es el papá o no. Eso es una ley allá en El Salvador. Dice, se acabó ese problemita ahora que hay papás criando hijos ajenos. Hermano, porque le voy a contar, eso duele que tú tengas un niño de 8 años, de 10 años, y le haya comprado de todo, tenga a los amigos fotos por ahí para abajo, hermano, y te da por hacer una prueba de ADN porque le necesita una muestra y salga que el hijo es del vecino, que el hijo es de no sé quién, que el hijo es del antiguo novio de tu mujer, que el hijo es de una aventura que tuvo ella cuando fue al pueblo. No, hermano, ese es un engaño, Dios mío. La gente, que yo no digo a mi esposo porque no sé la reacción de él, que le digo que el niño que tengo en la barriga no es de él. ¿Cómo va a reaccionar mi esposo cuando sepa que el hijo que tengo no es de él? Mejor, dice ella, mejor que siga como el papá de Jacob, que siga ciego. No me atrevo. Le voy a contar el engaño. Yo lo voy a explicar. El engaño, pues es terrible. Pero ¿cómo hay gente que se acostumbra a vivir con ese engaño? ¿Cómo hay mujer que ve que el hombre está cargando al muchachito sabiendo ella que ese no es el papá? Que ese es el esposo de ella, pero no es el papá del niño. Eso es lo que más se ve en el mundo, hermano. Eso es lo más que se ve, hermano. Mire, 22 años demoró Jacob para saber que su hijo José vivía. Y tuvo que venir, hermano, ese hombre pasó las penurias, las angustias, hermano, y cuando, escuche, cuando llegó, hermano, y pasaron esos años de abundancia y esos años de escasez que comenzaron, hermano, que le dije, ya José llegó y ¿cómo le explico? Se le reveló a los hermanos, pero si usted leyera la historia bien, José les hizo una venganza terrible, hermano, porque que José estaba ardido. Estaba ardido, hermano. Sabe que tus mismos hermanos te vendan como un esclavo. Que llore, hermanito, hermanito, hermanito. Dice la Biblia que Judá se le conmovió el corazón. A Judá se le conmovió el corazón. Pero eran 10 hermanos malos. Y si él decía que no, lo podían hasta matar a él. Eran perversos esos hijos de Jacob. Amén a su nombre. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo, hermano, yo viendo al viejo llorando? Yo me imagino, hermano, ese viejo en los atardeceres sentado en una butaca mirando la policromía que hace el sol cuando cae. Y las lágrimas cayéndole por acá. Está mi papá llorando solo. Se está acordando de José.
Pero a ellos no les interesaba nada, nadie decía nada. Hermano, qué tremendo, hermano, cuando... Yo no sé por qué hay gente que se acostumbra al engaño. ¿Cómo hay gente que se acostumbra, hermano, a tener su esposa en la casa y tener la amante en la calle? Y llegar a la casa tranquilazo. Abrazar a la esposa, abrazar a los hijos. Qué tranquilazo. Eso tiene un corazón, hermano, de uno de piedra, porque es algo muy blando. Ese es un corazón de mármol. No sentí unos redargüimientos, hermano, de llegar a la casa. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sabe lo que es eso? Que un hombre haga eso. Dios mío, eso hay que tener. Ahora, ¿cuántas mujeres no hacen lo mismo? Se van a poner la amiga. La amiga. Ay, ¿por qué llegaste tarde? No, que llegó el pañal de la amiga, porque para inventar mentiras y excusas son buenísimas. Tienen un premio Nobel de la mentira y del engaño y la falsedad. Las mujeres y los hombres, pero yo veo que a las mujeres se le cree más, al hombre es un poco más tosco para echar mentiras. Y para hacerse la víctima, tú sabes. Y las lágrimas, no voy a pensar lo malo. Así le pasó a una mujer allá, donde fue allá en la chinita, que el hombre llegó y le prendió el foco, estaba en lo mejor de la infidelidad. Ay, Juancho, no vaya a pensar lo malo. No a pensar lo malo, ¿cómo así? Hermano, eso es terrible, hermano, cuando la gente se acostumbra a eso. Esos muchachos, los hijos de Jacob, tenían el corazón, hermano, ya vuelto a cero. 22 años sabiendo que el papá lloraba a un hijo vivo. 22 años, hermano. No son cualquier mes, 22 años. Hermano, ¿quién no engaña? Eso es tremendo que añar. Gente que sale, hermano, para muchachitas hoy en día salen ni que para el colegio y cogen para discoteca. Muchachitas. O sea, que ten cuidado con los muchachitos hoy en día. Mira, los muchachos hoy en día no son como los muchachos de antes. Uno antes era como muy inocente para tener novia. Inocente, uno era inocente. Ahora no, hermano. Ahora con el asunto de la internet, ya. Entonces, lo peor que puede hacer un papá con el hijo o con la hija es regalarle un celular. Usted, al darle a su hija un celular, usted la está proyectando para que sea una mujer siendo una niña. ¿Qué es lo que no hay en el celular? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que hay en las redes? Coge los niños y darle celulares, hermano. Después estamos, hermano, vamos a quitárselo. Después se pegan a llorar y a patalear porque usted le dio un celular. ¿Qué estás haciendo tú ahí? Le estás abriendo una mentalidad para que te engañe después a ti. Ay, yo no pensé que mi hija de 13 años me fuera a engañar. Hermano, las muchachitas hoy en día, yo estoy franco, tienen, hermano, tienen las escuelas más largas que muchas viejitas de aquí. Varón, en los colegios, hermano, se ve ese alborotamiento de las muchachas de 12, 13 años en los baños besándose con los novios. Ya. Aquí hay un colegio que me hablaron a mí, hermano, que la muchacha en la puerta del colegio ahí va a entrar una muchacha a orinar, le dice, ¿tienes novio? No tengo novio. Entra para enseñarte a besar. 13 años para 14, decirle a otras así, en los colegios. Hermano, la perversión, hermano. ¿Y qué pasa? Que llegan a la casa como si nada. La clase estuvo bien, las tareas, se puede hacer las tareas ahí en el computador. Hermano, ¿cuál? No estás viendo ninguna tarea, estás viendo otra cosa. Y cuando llega, hermano, el familiar y llegan pam, pam, tienen una astucia para cambiar y la cambian enseguida, hasta música cristiana ponen. Y llega el familiar, está consagradita. Está consagradita. Consagradita. Esa sabe mucha matemática.
sabe mucho mundo. Hermano, eso que está pasando se llama engaño. Hermano, y lo hace Franco, uno como padre, pues, yo no tengo hijos así físicos, pero hay algo que a uno le fastidia, es que lo estén engañando. Ya uno está muy viejo para que vengan a engañarlo a uno. ¿Ah? Venga con el engaño, la falsedad, la mentira, el fraude. No, hermano. ¿Cuántos años demoró Jacob, hermano, engañado? ¿Sacó la cuenta? Fueron 13 años, desde los 17 a los 30, cuando él llegó a ser el segundo. Fueron 13 años. 7 años que hubo de abundancia, ¿cuántos van? Van 20. Más 2 años cuando llegaron allá a buscar comida, que llevan 2 años de hambre. Fueron 22 años. 22 años donde los hermanos engañaron al viejo. 22 años. Hay hijos que llevan años engañando al papá. Hay hijas que llevan años engañando a la mamá. Oye, años. Años. ¿Por qué lo engaña? Porque el papá confía en la hija. La mamá confía en la hija también. Todo el mundo confía en el hijo. Todo el mundo confía en la hija. Bueno, yo escucho testimonio, hermano, tremendo de evangélicas que usted la ve en las iglesias y hermanos, y están fornicando. Cristianas evangélicas que van a la iglesia con su ropa por los tobillos, hasta con velo. Y usted la ve en la iglesia está danzando. Hermano, pero ¿sabe qué? Yo conozco, escuche, que yo cuando digo gato negro tengo los pelos en la mano. Ya lo agarré así. Pastores, pastoras, evangelistas, maestros, gente de altar, hermano, que tienen, hermano, 2 mujeres con 2 maridos. Escuche, hermanos con 2 mujeres y con cargos en la iglesia. Yo estuve mirando estos días, hermanos, que ¿cuántos van? Va 1, 2, van 3 pastores que han muerto en moteles. ¿Usted ha visto la noticia? Un hermano de 89 años que hace en un motel. ¿Qué hace un hermano de 89 años con una muchacha de 24? Ese tipo se estaba ahorcando ahí solo. Eso es un suicidio. Crónica de una muerte anunciada. 89 por 24. No, o sea, esa ecuación está mala, hermano. A su nombre. Entonces, hermano, eso se está viendo. El engaño. El engaño. No, que voy para un servicio, voy para un culto. Y salen con una muchacha, hermano, porque hay muchachas que se prestan para eso. Para mí que no son evangélicas. Se prestan para eso. Para un hotel. Dios mío, Dios nos guarde nosotros. Dios nos guarde. Porque dime tú, hermano, ya un viejo hermano con una muchacha de 24 años para un hotel. Y la esposa, tranquila, por el esposo, que Dios lo guarde en el viaje que va a hacer. Que Dios lo ampare, que Dios lo proteja. Que no se estrelle en el carro, que no se estrelle en la moto, que el avión no se caiga. El engaño, hermano, que Dios nos guarde. Mire, hermano, ¿y sabe cuál es el problema del engaño? Que cuando tú agarras a la persona y la confrontas por lo que está sucediendo, lo que están haciendo, siempre recurren a la mentira. El engañador se defiende con la mentira. ¿Me está oyendo? El engañador se defiende con la mentira y se justifica con el fraude. Se justifica con esa mentira. No, ¿quién dijo yo? Cuando Dios me libre, ¿qué te pasa? No, hermano, hay poder. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué le pasa, siervo? Respete la unción que está sobre mí. La unción.
Sí, hermano, porque, mire, lo que le estoy contando, hermano, suena risa y todo, mire, pero a mí me contó, a nosotros nos contó, un jefe de bloque, nos contó a nosotros, que estuvo en el Brasil, había un hombre usado por Dios, un evangelista. ¿Y qué sucede? Hermano, escucha esto. Él nos contó a nosotros cuando éramos misioneros, que cuando él llega a Brasil, haciendo la supervisión de zona, de supervisión internacional, le dijeron, cielo, ven acá, que hay un hermano que es evangelista que lo respalda a Dios. Ya tenemos como que anda con una mujer por acá, con una por allá, él es soltero. Ya me entiende, pero no hemos podido comprobar nada. El tipo es resbaloso, parece una guabina. Ese hombre es resbaloso, porque hay gente, hermano, que son evangelistas y andan fornicando, pero son resbalosos para cogerlo, hermano. Tienen que andar, será con una cámara escondida, algo, porque echan mentira y engaño. Entonces me dice el hermano nos contó a nosotros que estaban ellos en un culto y de pronto a él le reveló Dios que el hombre estaba en fornicación escondida. Y me dice, hermano, cuando a mí Dios me revela que el tipo está en pecado escondido de fornicación, yo lo llamé. Y cuando yo lo confronto, el hombre me comenzó, hermano, a hablarme en lengua. Pam, pim, pam, 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 hablaba en lengua. Dice que quedó impresionado porque hablaba en una lengua fluida, así, pam, 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 pam. Entonces decía, varón, tenga cuidado con lo que está haciendo. Está acusando a un ministro de Dios, a un profeta de Dios. Usted puede tener el cargo que sea de ser supervisor del bloque, pero usted no me puede decir a mí que yo estoy en fornicación. Dígame las pruebas. No, que Dios me habló. Está bien, le habló, pero ¿cómo le habló? No, hermano, déjese eso. Y hablando en lengua, dice el que, dice, hermano, no, lo que el quieto hasta me dio temor de volver a decir porque como hablaba lengua y hablaba y se movía para acá. Entonces, dice el hermano, yo ven acá, si yo estoy equivocado y Dios no me habló a mí, bueno, entonces que la mano de Dios caiga sobre mí. Pero si tú me estás echando mentiras y me estás hablando en lengua para impresionarme y que no te diga nada, que el Señor te avergüenza entonces. Bueno, amén. Dice el pastor que estaba como a los 3 días, estaba en una campaña allá, hermano, a tarima. Entonces, iba a aplicar el hermano supervisor. No, que cante un coro el evangelista, que el hombre lo respalda a Dios con una unción tremenda. Y entonces el hermano, se llama Ernesto Guerra, ya partió con el Señor. Aquí lo conocieron, creo que Jaime lo conoció. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? A Ernesto Guerra. Bueno, fue que nos echó ese cuento nosotros. Se montó el evangelista, hermano, a cantar un coro en portugués. Sai, demonio, sai en el nombre de Jesús. Demonio aquí no puede ficar, tiene que irse en el nombre de Jesús. Y comenzó a cantar, sai, demonio, sai en el nombre de Jesús. Demonio aquí no puede ficar, tiene que irse en el nombre de Jesús. El hombre vestía de blanco, corbata roja, el hombre era un pachá. Y cuando estaba diciendo, sai, demonio, sai en el nombre de Jesús, pegó un brinco y yo, sai, demonio, sai, ¡ta! Y se dio diarrea. ¡Bruf! Hermano, cuando hizo así, hermano, tenía diarrea, hermano, el pantalón blanco, todo esto por aquí, hermano. Y el tipo, hermano, dejó de cantar y hacía así. Pero que va la multitud, yo cuando se va, con eso aquí amarillento por acá. Se bajó y se guerra. Te lo dije claramente, que te iba a avergonzar el Señor. Voy a hablar contigo después. Váyase a bañar. Después el culto los jaló, ven acá. Entonces, es verdad, pastor. Es cierto. Reconozco mi pecado. Engañó a la gente ¿cuánto tiempo? Meses. Meses. Hay gente engañando que llevan meses engañando. ¿Sí o no? Años engañando. Aquí fueron 22 años. Pero ¿cuántos años lleva gente engañando? ¿Cuánto lleva? El engaño que Dios nos ayude, hermano. Pero hermano, esa gente que anda, hermano, con 2 mujeres o andan con 2 maridos, ojo con eso, o andan las muchachas señoritas fornicando,
O el muchacho de la iglesia que es soltero anda fornicando. Hermano, tenga cuidado con eso. Amén. A su nombre. Mire, el Salmo 101:7 dice lo siguiente. No habitará en mi casa el que hace fraude. No habitará en mi casa el que anda con engaño. La palabra fraude es sinónimo de engaño, de falsedad. Dice, no habitará en mi casa. Amén. Y voy a concluir con este versículo que está en 1 Reyes 14:6. Aquí hay otro, pero por el tiempo no. Corinto, falta Corinto, muchas cosas. Tesalonicenses también habla acerca de eso. Mire, en primera como dije yo, de Reyes 14:6, la Biblia habla de un rey llamado Jeroboam. Jeroboam fue un rey que un día cualquiera, él era una persona como cualquiera, pero un día cualquiera se le apareció un profeta en el camino. Hermano, qué bien cuando a ti se te aparece de repente un profeta y te suelta una palabra de Dios. Como dice ahora los nuevos predicadores, te suelta un código divino. Un código divino. Te suelta un código divino. Y le dice que él va a ser el rey. El hombre, hermano, se cumplió la profecía, porque cuando un profeta habla de parte de Dios se cumple. Cuando cualquier profeta habla por su cuenta, ahí no se cumple nada. El hombre nunca hizo caso a los consejos que le dieron, porque el problema no es que a ti te hable el Señor, sino que tú obedezcas a lo que el Señor te dijo. A veces nosotros, hermanos, escuchamos tantos consejos y nosotros no escuchamos los consejos. Ese es el problema de nosotros, el ser humano. ¿Cuántos consejos nosotros hemos recibido? Infinidades. ¿Cuántos hemos hecho? Lo que a mí me da la gana, lo que a mí me parece, lo que estoy de acuerdo, lo que no. Entonces el consejo no vale si yo no quiero hacerlo. El hijo de Jeroboam se enferma. Está grave el muchacho. Llega Jeroboam, le dice a la esposa, ven acá fulana, allá en aldea tal o en la población tal, en tal lugar o en tal barrio de aquí de Jerusalén, aquí de Samaria, póngale. Vive el profeta Ahías o Ahías, dicen algunos. Ese fue el que me profetizó a mí hace unos 15 años atrás que iba a ser rey y se cumplió. Quiero que le preguntes a él si nuestro hijo va a morir o no. Llévale una manzana, llévale una pera, llévale una fruta, llévale una ofrenda, llévale. Pero no vayas así como vas tú, porque sabes que tú eres mi mujer. Disfrázate. No yo. Disfrázase. Querían engañar al siervo de Dios, engañarlo con una apariencia que no era. Disfrázate. Llegó la mujer, hermano, se disfrazó. Lo que no sabía Jeroboam era que Ahías estaba ciego. Me pongo a pensar cómo es posible que un profeta que le habló a ese hombre y se le cumplió, ese hombre no sabía que el profeta estaba ciego. ¿Por qué no sabía eso? ¿Saben por qué? Porque lo olvidó. Lo olvidó. Nunca más lo consultó, nunca más lo visitó, nunca más preguntó por él. Bueno, y le voy a contar una cosa. Da tristeza, honestamente, da tristeza en el corazón de Ahías de que el rey lo haya ignorado durante tanto tiempo. Después que le soltó, como dicen los dominicanos, un código. Le soltó una palabra que se le cumplió. ¿Y por qué da tristeza, hermano? Porque así hay mucha gente en las iglesias desagradecidos a morir. No, mire, si uno agarrara todo lo desagradecido que hay en la iglesia y hiciera una pila, la pila va a ser grande. Un montón. Porque la gente, hermano, Dios mío, siempre está contigo
cuando tú le estás dando, cuando tú lo estás ayudando, cuando tú le estás aportando, cuando tú le estás aconsejando, cuando tú le estás colaborando, están contigo ahí, porque están recibiendo. Pero cuando les toca dar, se te pierden. Todo el tiempo, hermano, que recibió la palabra del profeta, ese hombre Jeroboam estaba contento porque era rey. Pero después se olvidó. No sabía que estaba ciego, hermano. No sabía. Mandó a la mujer que se disfrazara. Que se disfrazara. Le mandó presente. Pero le mandó presente porque iba a una consulta. Pero no le mandó presente sin consulta. Entonces hay gente que dan presente cuando hay consulta. ¿Me estás oyendo? Cuando hay una palabra, cuando hay algo que, ay, sí, también me acuerdo que hay que. Porque hay gente, hermano, que no se acuerdan ni siquiera de ofrendar ni de diezmar porque no hay consulta. A veces se acuerdan, hay gente que a veces se acuerdan. Hay evangélicos que a veces se les olvida que tienen que diezmar. Se les olvida. ¿Sabe por qué se les olvida? Porque les conviene. Amén a su nombre. Les conviene que se les olvide. Amén a su nombre. Entonces, hermano, me pongo yo a pensar y me pongo a decir yo acá, yo aquí pensando, qué hombre tan desagradecido Jeroboam. Qué hombre, hermano, tan indolente. ¿Cuántas necesidades pasó Ahías? Él no las sabe porque nunca las preguntó, nunca lo visitó. Usted, hermano, con una persona que te suelta una palabra así y se te cumple, hermano, es un hombre para honrarlo. Es para honrarlo, hermano. Para que me suelte otra palabra, me está conveniendo la cosa. Yo lo honro a él y yo me honro a mí. No. Se enriqueció, puso un becerro en Betel, puso un becerro en Dan, ya cogió la economía del país para él, los impuestos para él, se sintió opulento, se sentó en un trono, le puso quizás marfil, le puso oro, lo enchapó con lo que él quiso. Hermano, él no necesitaba el profeta para nada. Ya tenía todo. Y es preocupante cuando uno llega a la iglesia sin nada y Dios le da todo. Pero después se olvidan del que le dio la abundancia. Eso pasa. Le pasó a ella, le pasa a cualquiera. ¿Por qué no se murió a ella del hambre y de la necesidad? ¿Por qué no se murió? ¿Saben por qué? Porque el que le daba la palabra profética le daba para que él comiera también. El que le daba la palabra para que él la revelara también le daba la provisión a él. Porque a ellas o a ellos, escuche esto, siempre dependió de Dios y nunca dependió de Jeroboam. Porque si depende de Jeroboam, se muere de hambre. Dijo de pronto ahí, bueno, Jeroboam me ignoró, hagamos lo mismo. Él no necesita de mí, yo tampoco de él. Pero el día que él necesite de mí, aquí vendrá. Tarde que temprano vendrá acá. Hermano, y el tiempo fue su amigo y se convirtió en la respuesta. Allá se presentó la mujer. Se presentó con otra ropa. Se quitó los vestidos reales. Se puso ropa normal. Se esbozó, hermano, le arregló el pelo. Se puso una ropa humilde. Se hizo de todo. Sin saber que el profeta era ciego. Pero antes que ella llegara y pasara el umbral, la puertica de la calle a la entrada, antes que ella pusiera el pie ahí, él desde la oscuridad sentaba ya de pronto en una hamaca, de pronto en una mecedora, hermano, sin ver nada, pegó el grito, entra mujer de Jeroboam. Y le dijo, ¿por qué te finges otra? La gente que llega con engaño se están fingiendo lo que no es. Eso es lo malo del engaño. El engaño, hermano, es la gente que se finge lo que no es.
Se fingen lo que no es. Así hay cantidad de evangélicos, cantidad de evangélicas, cantidad de apóstoles, de evangelistas, de maestros. Hermano, poca gente. Fingen lo que no son. Porque no son de una carátula, tienen dos. Así hay cantidades, hermano. Evangélicos acá, mundanos con los amigos. Oye, aquí son evangélicos, pero allá con los amigos son mundanos. Van por allá, para otras ciudades, se meten a los viares a jugar billar pool, a jugar rancón, a apostar a los gallos. Oye, hay evangélicos que entran a la gallera, mano, pícale pollo irra. Amén a su nombre. Se fingen lo que no son. El que es evangélico aquí tiene que ser evangélico en su casa, tiene que ser evangélico donde la tía, donde la abuela, donde vaya, en China, en Nicaragua, donde vaya, tiene que ser igual. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos hacer como la mujer de Jeroboam, que se fingió otra mujer. Se fingió una mujer pobre siendo rica. Se fingió una mujer humilde siendo orgullosa. Se fingió lo que no era. Trataron de engañar al hombre de Dios. Hermano, así hay muchas partes donde la gente trata de engañar al hombre de Dios. ¿Usted sabía eso? Hay muchos hermanos que tratan de engañar al hombre de Dios. ¿Cómo tratan de engañarlo? Cuando se encuentra con él, siervo, ministro, varón de Dios, apóstol, profeta, querubín. Pero con la esposa habla mal del pastor. Con el hermano que es igual que él, habla mal de la pastora. Y no son capaces, no tienen el coraje de decirle, pastor, no estoy de acuerdo con usted, lo que usted enseñó no me gustó. Usted habló de la gente mala y me miró a mí predicando. Que si es así, mire un poco, yo oye, mira un poco acá. Es decir, no son honestos, no son sinceros. Ya, entonces están fingiendo una amistad que no son. Porque el hecho que te dé una camisa, que te dé un pantalón, que te dé un zapato, que te dé un regalo, no quiere decir que ya es amigo llave. Porque puede darte la camisa y el pantalón y puede hablar de lo que te dio. Puede hablar del pantalón que te dio, puede hablar de la camisa que te dio, puede hablar de la ofrenda que te dio, puede hablar de la ofrenda que da, del diezmo que da. Hay gente que diezma y después dice, ¿qué hace el pastor con el diezmo? Quiere hacer el pastor con el diezmo, ¿qué hace con el diezmo? No veo nada. Por eso mejor me gusta mejor dar algo. Doy un abaniquito y ya, ahí está el diezmo mío. Doy para la luz, para cualquier cosa, ahí está el diezmo mío. Hay gente que le gusta diezmar, es con especie. Porque, hermano, no les gusta diezmar, porque preguntan el pastor qué va a hacer con el diezmo. Porque a ellos les importa qué va a hacer el pastor con el diezmo. Pero no les importa pues abrazarlo y decirle, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo está? Esa es la hipocresía que hay, hermano. Hablan de ti, pero no te sostienen lo que dicen. No son capaces. Se lo dicen a todo el mundo. El pastor esto, la pastora aquello, está. Pero a ti no te lo dicen. Porque le da pena, será. O le dará miedo, quizá. O de pronto la hipocresía no los deja ser sinceros. A su nombre sea la gloria. El engaño. Mira que nadie te engañe. Mira que no engañes a nadie. Sea honesto, sea honesta. Sea una persona que sepamos que lo que eres aquí lo eres en todas partes. Mira, ¿sabe una de las características que tengo yo? Que yo me ayude porque a veces sé que eso es malo. Me ha ido mal con esto, pero también me ha ido muy bien. Es
que a mí casi no me gusta ser hipócrita. Yo lo veo como ¿sí me entiendes? Lo veo como algo que, no sé, yo quisiera fingir como alguno, quisiera fingirme otro como alguno, pero a mí no me da. Que yo un hermano que yo sepa que anda con su cuento ahorrado por ahí, y hermanito, amén, gloria a Dios que tiene. Mire, en una reunión se me acercó un hermano a abrazarme, hace añitos ya, a abrazarme el hermano, sí, hermano, tú sabes. Abrió los brazos como si fuera un golero cuando coge sol. Y cuando me dejó abrazar, le puse la mano en el pecho así. ¿Qué pasa, siervo? Dije, no, varón, no me vayas a abrazar porque si te abrazo soy como tú de hipócrita. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasa, siervo? Y usted se puso a hablar un poco de peste de mí, ahora me vienes a abrazar. ¿Qué pasa, hermano? Sea serio. Oh, yo usted no ha hablado nada. Ay, fulano, ven acá. Llamé al otro. ¿Qué pasó? Dile a él lo que él te dijo a ti que habló de mí. Que tú me contaste a mí. Ay, hermano, tú sabes que, hermano, ¿quién te manda a contarme? No debiste de contarme nada. Dígaselo a él. Así me dijiste a mí, díselo a él. Se acercó. Tú dijiste esto y esto y esto del pastor, ¿sí o no? Ah, pero tú tienes en confianza. Dije, no. Yo se lo dije a él en confianza también. Le dije, varón, no te pongas a hablar de uno, que bien abraza a uno, que eso, a mí no me agrada eso, que yo como estoy abrazado yo a ti también sabiendo que tú andas con una cosa contra mí. No puedo hacerlo, me vuelvo peor que tú. Ah, pastor, perdóneme, pastor, reconozco que hice mal. No, ahora yo te perdono. Ahora sí vamos a abrazarnos. Ahora sí. Hermano, porque hay gente, hermano, que abraza con hipocresía, hermano, ¿me entiendes? Y eso a mí no sé, que Dios me ayude. No sé, será que no estoy enseñado. Que alguien que es hipócrita que me enseñe. Necesito un hipócrita que me enseñe a dar esos abrazos para ver si de pronto capto algo. Yo solo he visto hermanos en pastores, evangelistas, maestros, en hermanos de iglesia, los he visto. Ya, tienen eso, tienen hermanos que tienen ese espíritu de engaño. Que Dios nos ayude. Pongámonos de pie. Este es el engaño 2. ¿Por qué te finges otra mujer de Jeroboam? Padre, en esta hermosa mañana te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido que tu bendición sea sobre mí y sobre la iglesia, sobre cada hermano que escuchó, sobre cada hermana que escuchó, sobre cada amiga que escuchó y sobre cada amigo que escuchó y sobre cada joven que estuvo acá que también escuchó, Señor. Te pido que nos ayude a ser mejores cada día. Queremos ser diferentes, Señor. Quita de nosotros la hipocresía, quita de nosotros el engaño, quita de nosotros la falsedad. Que no hagamos fraude, Señor. Danos honestidad. Quita el miedo, Señor, y el temor para hablar lo que hay que hablar y decir lo que toca decir, Señor. En el nombre de Jesús, pido que nos lleves en tu paz, en tu bendición, Señor.